Súper, ahí está grabando. Entonces, vamos a plantear esto con las cinco posibilidades. Y el árbol vendría siendo algo de este estilo. Joaquín. ¿Sí? Y entiendo hacerlo así para este ejercicio, pero para el que tenemos nosotros, si no me equivoco, son 25 ofertas de como que han hecho en el pasado los competidores, entonces no creo que tengamos que hacer un árbol con 25 ramas, ¿o no? Buena pregunta. Eh, Porque esa es la duda, porque ya lo hicimos, pero nosotros hicimos algo así como lo primero que hiciste, simplificado, pero también nos entra la duda de que sea muy simplificado, pero tampoco vamos a hacer un árbol de 25 ramas, entonces no sé qué sea mejor. mm, sí, no lo sé, no lo había pensado porque, claro, hacer cinco es rapidito, pero ustedes también son, como es grupal, fuese individual, les diría de lleno que no. Pero, pero claro, está el tema de que igual es grupal, entonces hacer 5 por persona ya son 25 si los grupos son más o menos de 5 4 o 5. Entonces, mm, lo, No sé, lo- como porque nos delata o algo así, sino que como que no sé si ayude tanto a la comprensión como del problema si son 25 ramas. Como que igual visualmente no sé si ayuda mucho. claro, visualmente no va a aportar, pero en cuanto al valor sí va a ser mucho más preciso. Ya. Claro. Gracias. Mm, Igual Oye, después les doy una respuesta más certera, lo hablo con Francisca y Gregorio. Joaquín, Dime. con más preciso te referías más preciso mientras más ramas hayan o más preciso que la simulación, porque eso Eh, no. no de la simulación, más preciso me refería a, Ah, ya. claro, a las ramas, porque de cierta manera, más ramas va, el resultado del árbol va a ser más parecido al de la simulación. Claro, pero igual puede existir de que en caso de que nosotros en la práctica hagamos una cuestión con 25 posibilidades, igual no encontremos nunca el óptimo, por el hecho de que sean continuos. ¿O no? Em, bueno, eso va a ser algo que van a tener que comentar, porque el árbol tiene digamos, esa restricción, por lo que les decía, que van a tener que asumirlo para hacer algo discreto, con un número finito de ramas, porque de nuevo, no se puede hacer un árbol con infinitas ramas. Pero Ya, bueno, perfecto. es algo que van a tener que comentar. Entonces, pucha, no están viendo el enunciado, yo lo tengo aquí en el computador. Ah, pero en la hoja que estoy grabando va a salir porque grabo la pantalla del computador. Entonces, recordemos que el ejercicio era el gana la menor oferta, digamos, el menor valor del contrato. Y yo voy a asumir entonces que en cada rama voy a hacer que mi bit sea igual al bit de la competencia, o a una de las 5 posibilidades del bit de la competencia. Voy a asumir una segunda cosa que va a ser que si los dos apostamos lo mismo, gano yo. Eso totalmente arbitrario. Ya. Entonces, como esto era probabilidad de ganar dado cuánto es mi bit, y esta va a ser la rama del 1.026.000. La probabilidad de esto va a ser, la probabilidad de ganar va a ser 100%, porque la menor, el menor bit de mi competencia es también 1.260.000, y estoy diciendo si apostamos lo mismo, gano siempre. De verdad en tal caso es 0%, pero dado que el costo
el costo que habíamos dicho acá, que el enunciado dice que es 1.260.000 y mi bit está haciendo 1.260.000, pues quedó en cero. Y en este caso también es cero, si es que perdiese. Vamos con la otra. Ahora bien, si es que mi apuesta es de 1.270.000, tengo 5% de perder, porque hay un 5% de probabilidad de que mi competencia sea de 1.260.000 y 95 ganar. Pues, Ya, por qué así? porque no sé si estás viendo la tabla del enunciado, ejercicio 7. Ah, no. ¿Está todo en la tabla? Sí, sí, es el tema. Ya. Sí. Traten de buscarlo. El capítulo 6 set de ejercicio, me parece que 8, ejercicio 7. Disculpa, ¿podrías comentar qué página es? Uh, Te lo digo al tiro, así lo encuentras más rápido. Sí, por favor. Es la página 140 del PDF, 155, del libro es 140. Súper, gracias. Ya. Vale. Y sigamos con esto porque todavía queda un ratito. Cuando entonces en mi tercera rama mi bit va a ser de 1.280.000, voy a tener un 40% de perder, que es el 5% más el 35%. Pierdo en un 40% de las veces, gano en un 60%. Y esto va entonces, si se fijan, va incrementando con 10.000. Para ir un poquito más rápido. Después pierdo un 40, un 70% de las veces. Es decir, que gano un 30% de las veces. Ah, me falta anotar aquí. Win, lose, win, lose. Aquí voy a ganar 0,3. Aquí voy a ganar 0. Y si alguien que tenga la tabla por ahí me puede decir con qué porcentaje se gana y se pierde en el último caso. El último, 10%. con 10% se gana y se pierde. Se gana. 10% se gana, sí. Y en este caso estamos diciendo que 1.300.000 va a ser mi oferta. Y habíamos supuesto que si mi oferta es igual a la oferta de mi competencia, la ganaba yo. Por una decisión totalmente arbitraria. Bien. Entonces, tenemos estos valores. Aquí tenemos 0,0, 0,1,0, 0,2,0, 0,3 y 0,4. Llevamos esto a la calculadora. El 100% gano 0, quiere decir que el valor esperado de la rama número 1 es 0. El valor esperado de la rama número 2 es 95% de las veces gano 10.000, quiere decir que es 0,95. 6, 6 por 2, 12. Este es 0,12. El de abajo 0,09. Y el último es entonces 0,04.
en el valor esperado de cada rama. Y aquí estamos volviendo a cómo partió el curso. Chuta. ¿Qué es? Entonces, escogemos la rama que tiene mayor valor esperado. En tal caso, está aquí. Y esta rama fue entonces cuando la apuesta fue de 1.027.028. 1.280.000. Ese es el óptimo según el árbol de decisión. Que va con unos supuestos, claro que sí, y que no son menos importantes porque por entonces considerar que solo vamos a tener una cantidad finita de opciones y que además, en el caso que ambos apuesten lo mismo, gano yo. Fueron dos supuestos que hice en el ejercicio para poder llegar a un resultado haciendo con un árbol de decisión. ¿Alguna duda? Joaquín, una duda. Dime. Para el caso de que la sea al revés, como en nuestro ejercicio, ¿funciona de la misma manera o no? Es el if menos el costo, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, funciona de la misma manera, solo hay que tener ojo con las probabilidades. Ya, perfecto. Claro, Gracias. porque aquí la probabilidad de ganar es que yo estoy siendo menor, al otro caso es porque yo estoy siendo mayor. Gracias. Entonces, recordemos este valor que eran 12.000, el valor esperado. Y nos vamos entonces a las simulaciones, al Python. Sigo mostrando. Bueno, se dejó de compartir pantalla. Perdón. No me pasa. ¿Me ven? Ah, me ven. Sí, súper. ¿Puedes agrandar la pantalla? Pero me están viendo. ¿Me ven esta pantalla? Claro, me ven la que está Estamos grabando. viendo el OBS. Sí. ¿Verdad? Y el OBS está grabando el otro. Entonces, déjame en el Teams mostrar la pantalla que corresponde. Ok. ¿Qué es esta? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bien. Súper. Entonces. Y de hecho aquí ya les puedo mostrar el enunciado que lo estaba viendo acá todo el tiempo. Vamos entonces a importar en NumPy y importamos también el de los gráficos, que seguramente vamos a hacer algún gráfico. Plotly. Punto plot, creo que es, ¿cierto? Bien. Entonces, no, nos pasamos al Python y todavía queda. Bien, le explico un poco antes de pasar al Python que hay que volver a hacer cosas al API, digamos. Para poder hacer la simulación, ¿qué es lo que se busca?
es poder generar números aleatorios con la distribución empírica que nos da el enunciado del ejercicio. Para ello, muy similar a lo que se hacía con la distribución de los triángulos o de esas que llevaban 5 puntas, no sé si es que vieron el video que hice hace un tiempo, en que el enunciado daba los percentiles, los cuartiles, y esas iban a ser puntas para plantearse una distribución empírica. ¿Y cómo iba eso? Se planteaba cuál iba a ser la CDF, la Cumulative Density Function, y se invierte esa función, porque nosotros generando un número aleatorio entre 0 y 1, uniforme, y lo pasamos por la función CDF inversa, ese valor aleatorio uniforme se transforma en un valor aleatorio con la distribución de la distribución empírica del ejercicio. Entonces, por ahora, tenemos que plantearnos encontrar cuál va a ser esa función CDF inversa y que va a ser plantearse ciertas ecuaciones de recta e invertir esa ecuación. Así que por ahora no va esto. Va de nuevo debo compartir la pantalla de acá. Juego, por si acaso la librería para graficar se llama matplotlib.pyplot, Bueno, por si acaso. lo Vale. cambiaste. Y volvemos acá. Nosotros ocupamos Plotline, ¿verdad? Dime. Nosotros ocupamos Plotline para graficar. Ah, chuta, la única que me manejo es con esta, así que. Ah, ya, dale, no. Sí, Era pero. por si te lo dejaba, por si la buscas. Ah, vale, gracias. Entonces, ¿cómo va esto? No, nos va a tomar un tiempo, sí, al menos unos, no sé, 15 minutos, para que lo tengan en cuenta. Tenemos 5 puntos de. Déjame cambiar la pantalla para que se grabe el iPad. Ya, se está grabando esto. Tenemos 5 puntos. ¿Qué van a hacer entonces? Puntos, me refiero a puntos X y del gráfico de la CDF. ¿Por qué? Porque esto va a ser un gráfico, no, sí o sí ya han visto alguno, algo así, de como es la densidad acumulada, va creciendo y que parte en 0 y termina en 1. Ahí, eso es 1. Y estos van a ser puros trozos de rectas, porque los puntos que yo conozco van a ser estas cosas. Y dado 2 puntos, puedo encontrar la ecuación de la recta. Entonces es un poco latero, pero voy a escribir cuáles son los puntos que salen de la tabla y después con eso vamos a plantear las ecuaciones de la recta. Con esa ecuación de la recta vamos a poder plantear cuál es la función CDF, que va a ser una función definida a tramos. Y esa función la vamos a invertir. Recién ahí, con esa función invertida, vamos a tener que escribirla en Python y con eso vamos a poder generar valores aleatorios que distribuyan con esta distribución empírica. Así que vamos allá. Los puntos que tenemos entonces son en el eje X es 1.260.000, o sea, sí, 260, y eso con probabilidad de 0,5. Ese es el primer punto, eso va a ser, digamos, ese puntito. Después vamos a tener, y aquí va a ser 1.260.000, y ahí 5% de probabilidad. El otro punto va a ser 1.200.000.
70. Y aquí tengo que sumar entonces las probabilidades, porque la tabla me dice 35% en este caso, pero acumulo lo que llevaba antes. Entonces va a ser un 40%. Que aquí el gráfico no es muy representativo, pero ahí vendría siendo, digamos, ese punto ahí, 40%. Y se lleva acumulado. Vamos a tener 1.280.000 y va a acumular un 70% de probabilidad. 1.290.000 con el 90%. Y finalmente el último punto, que es 1.300.000, que acumula el 100% de los reales. Voy a borrar. Con tales 5 puntos me voy a plantear 4 tramos de recta. Y recordamos la ecuación de la recta, que de seguro algunos ya muchos años que pasó que vieron esto. Es I menos I1, la pendiente, que es entonces I1 menos I2, X1 menos X2, aquí van las X, y ya. Esa es la ecuación de la recta. Y con X1 y 1, un punto, X2 y 2, otro punto. Si se fijan, este y1 puede pasar sumando para acá y queda despejado de inmediato. Entonces, vamos por ejemplo. Y es igual entonces a, si tomamos punto 2, punto 1, va a ser 1,27 menos 1,26 es 0,01. Miento, eso era la Y. Es entonces 0,4 más 0,4 menos 0,05. Y aquí sí va a ser 1,27 menos 1,26. Hago este completo y después con los otros voy saltándome como las fracciones. El x1 entonces va a ser 1,26 más el y1 que es 0,05. Y escrito de una manera más simplificada es 0,35 sobre 0,01. 35x menos 36 más 0,05. Bien, ese es entonces el primer tramo de recta. Nos quedan 3 más. Vamos. Va a ser entonces las I es 0,7 menos 0,4, 0,3. Abajo se va a ir repitiendo el 0,1 constantemente. X menos 1,27 más el 0,4. Entonces es 0,3,330. 37 más 0,4. Vamos con el tercero, que ahora va a ser considerando ese punto y ese punto. En el numerador va a ser 0,9 menos 0,7 es 0,2. 0,2 sobre un centésimo es 20. X menos 1,28 más 0,7. Finalmente el cuarto tramo, cuarto y último, es entonces 0,1 sobre 0,01, 10. X menos 1,29 más 0,9. Entonces, esta va a ser mi función definida de tramos.
Fíjense que no he notado en qué tramos vive esto, pero esto va a ser en el x entre 1,26 y 1,27, digamos sin incluir el 27, va a incluirlo después, acá abajo. ¿Cómo van hasta ahí con esto? Bien. ¿Sí? Ujú. ¿Lo habían hecho alguna vez? No, pero no se ve difícil. Ya. Sí. Entonces, bueno, quizá, porque ustedes lo van a tener que hacer 24 veces, porque son 25 puntos, me comentan. Quizás busquen una manera de hacer esto que no sea tan manual, para poder plantearse esta, la CDF, y quizás ni siquiera la CDF, sino llegar a la inversa de la CDF de inmediato. Porque ahora, nosotros que tenemos esto, vamos a plantear cuál es la inversa. Vamos a despejar X. Y lo voy a hacer en azul. Me dicen si se ven muy chicos y no agrando un poco. Em, vale, hay que despejar X. En el primero, X va a ser igual a el I menos 0,05. Claro, porque esto va a pasar, pasa restando. Este 35 pasa dividiendo. Y después este X que queda solito va a pasar sumando. Bien. ¿Dónde va a vivir esto? Si el X vivía entre 1,26 y 1,27, el I va a vivir entre 0,5 y 4. O sea, 5% y 40%. Entre 0,05 y 0,4. Simple. Vamos al segundo. Entonces, el I menos 0,4, o sea, sí, 0,4 sobre 30 más 1,27. Cuando el I está entre 0,4 y 0,7 me parece que. Tercero entonces va a ser I menos 0,7 sobre 20 más 1,28 cuando el I va en 0,7 y 0,9. Y por último, esto va a ser el I menos 0,9 sobre 10, sí, sobre 10 más 1,29 cuando el I va entre 0,9 y 1, que es 100%. Bien, entonces esto que es la inversa de la función de densidad acumulada es lo que se programa y es, digamos, por donde se van a pasar los datos que distribuyan uniforme. De esta manera, porque si se fijan, esta función está definida entre 0 y 1. Le falta el tramo del 0, pero x igual a 0 si es que, si es que el i vive entre 0 y 0,5. Pero a lo que voy es que de esta manera esta función va a cambiar valores que distribuyan uniforme a valores que distribuyan de la distribución empírica del problema.
es exactamente lo mismo que van a tener que hacer, pero con muchísimos más casos. Y ahora sí me paso al, al Python. Joaquín, ¿Sí? ¿podría mostrar de nuevo el dominio de X en el caso de arriba? Sí. Ya, porque ahí X no pertenece nunca a cero. Ah, porque, a ver, el X es los bits. Ya, Claro que podría pertenecer a cero, claro que sí. Y podría pertenecer a infinito. Fui tan de lleno ya, a resolver esto que, que me salté esos casos. ok, El i representa, es la función de densidad acumulada, así que el i representa la probabilidad acumulada que tiene cuando el x es menor a tal número. O sea, si es como la probabilidad de x menor a 1.3. Reemplazo aquí x igual a 1.3. Y eso créeme que me da con un i igual a 1, porque es el 100% de la prueba. ¿Qué va a pasar cuando, entonces, qué pasa cuando el x va a ser menor a 1.26? Va a acumular 0, porque no tengo nada de función definida antes, entonces si lo quisiera hacer bien claro, meticuloso, necesitaríamos igual otra probabilidad que nos diga otro tipo de bit. claro, pero en este ejercicio quedaría de esta manera. Em, Ya, sí. digamos del mismo infinito hasta 1.26 sin incluir. L- Lo mismo por el otro lado, quedaría i igual a 1 si es que el x está entre 1.3 infinito positivo. Y ahí estamos siendo súper completos con, con las definiciones de función de probabilidad, porque por definición matemática, la función de probabilidad va, el dominio va entre menos infinito y infinito, o sea, todos los reales. La integral de la función es 1, que es el máximo valor que obtiene la acumulada. Eso. Bien, entonces sí. Ahora sí, entonces paso a Alberto. Muy similar a como se hizo en el video, vamos a definir una función que va a ser la distribución empírica, que va a recibir de input un, un, un valor que distribuya de distribución uniforme. Y entonces hacemos los casos. Sí, hurra. Es menor a 0.05. La, tenemos que esto iba a ser U uniforme empirical radial. Así, va a ser 0. El if. Ahí sí. Y ahora voy con el primer tramo de la que había escrito en el tal, que lamentablemente no lo están viendo, pero sí yo
sigo viendo el tablet. Era entonces, cuando es mayor que 0,5, es mayor o igual en este caso, a 0,5 y va a ser menor a 0,4, a un 40%. Tal caso, esta variable que va a ser la que va a retornar esta función en el empirical run va a valer entonces la función que había definido, que es 1 sobre 35 por el i menos 0,05 más 1,26. Voy a copiar esto porque se va a repetir esto varias veces. Vamos corrigiendo entonces. Cuando es mayor o igual a 0,4, pero menor a 70%. Lo que teníamos acá era la función que habíamos escrito, 0,30, o sea, 1 sobre 30 por el i menos 0,4, más 1,26, 27, perdón. Y en esta última es mayor o igual a 0,7, 0,5, 0,4, 0,7, 0,7, 0,9. Y en este caso iba a ser 20 el i menos 0,7, 28, y me corrijo que me faltó 1. Entonces esto va a ser, esto sí termina siendo else, esto viene siendo elif. No hay dudas con el if, else. No. Súper. ¿Dudas con las condiciones que estoy poniendo? ¿Dudas con eso? No te va a lanzar un error por el hecho de que no haya puesto, se me olvidó, definido emp run antes. Buena pregunta. Fíjate que no, porque para terminar esta función lo que voy a poner es que devuelva la variable emprint. Y, y no falla. O sea, espero, a lo mejor falla. Pero, Claro, perfecto. pero me parece que no. A ver, se me bloqueó el tablet. Esto era 1 sobre 10. Y lleva 0,9. Y aquí 0,29. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es generar números aleatorios que distribuyen uniforme y después los pasamos por esta función y entonces vamos a tener una muestra de valores que van a tener la distribución que queremos. Entonces le puedo definir este mismo nombre. Random.uniform y aquí creo que se llama size. No he definido todavía cuántos números de simulación. Hagamos 10.000. Razonable. Hacerlo corto.
else. Else. Syntax. Corramos esto primero. Sí, yo lo veo bien. A ver, tengo el ejercicio que grabamos por video. Ah, el else no llega a condición. Lógico. Sí, en cualquier otro caso. Ahí está. Ahí sí que sí. Ahí corrió. Tenemos la muestra de valores que distribuyen uniforme. 1000 números. 10.000, perdón. 10.000 valores. Y ahora lo pasamos por un for para cambiar esos valores. Y aquí sí que tengo que definir antes una variable que va a ser la muestra. Zeros de... Aquí va shape, no va size. Tenemos uno. Claro que sí. Un vector de puros ceros. Y ahora vamos a llenar este vector de puros ceros. En la posición i va a ser igual a el resultado de la función que acabo de definir, temp, con el input va a ser entonces el urrand en la posición i. Corremos y vemos entonces que teníamos ante una muestra que era un vector que distribuía uniforme 0,1. Ahora tenemos una muestra que distribuye con la distribución que acabamos de crear. Y 20 minutos nos demoramos en esto, sí. Era un poco largo. Pero antes de poder hacer las simulaciones, teníamos que tener esta muestra según la distribución que necesitamos. Y recién ahora la tenemos. Podemos entonces mostrar que se está viendo. En un histograma de mm, a ver. Deme un segundo, a ver cómo había hecho el cumulative true, density true. Aquí quizá hay que aumentarle un poco los pins.
A ver qué está pasando aquí. Oye, ¿cómo puedo agrandar esto? No se ve muy... que esté muy bueno. A ver. Ah, ya, ya, no, lo que pasa es que... Claro, ya. ¿Qué pasó? ¿Y por qué me está mostrando por qué se ve feo esto? La muestra tiene valores que van entre 1,20... ¿Cuánto era? 26 y 1,3. Entonces, entre 1,2 y 1,3 acumula mucha probabilidad. Y hay otros valores que, según cómo se definió la función, se le puso cero. Entonces, tenemos acumulando en cero y acumulando entre 1,2 y 1,3. Y eso hace que se distorsione un poco esto. Hagamos en 1,25 esto y de seguro se arregla. Ahí claro que sí. Y de hecho, em, o sea, esto ya tiene la pinta de la acumulada. Si quieren, lo podemos acercar más aún para borrar eso en 1,25, ese cachito que se ve, porque la acumulada que tiene el ejercicio parte de 0,5, de 0,05, de 5%. Entonces empieza a acumular desde 5% en adelante. Y si aumentamos los bins, se va a redondear un poco más y se van a marcar las puntas donde deberían. Voy a mostrar aquí un 0 más de muestra. Y claro que sí. Ahí se ve mucho mejor la acumulada. Quiere decir que esto está distribuyendo de la manera que queríamos. O sea, se ven la puntita acá en 1,26, en 1,27, en 1,28 se ven las puntas. Entonces, volviendo un poco a lo que respecto a lo que se relaciona con el ejercicio y no tanto con la programación, lo que teníamos que hacer con esta muestra ahora es determinar el valor óptimo, el, digamos, el bit óptimo, claro. Entonces, tenemos un vector que es una muestra de bit que va a ser este emprand. Ahora, ese mismo vector lo voy a transformar a, a una muestra que va a ser, digamos, de los ingresos que voy a obtener. O sea, le voy a restar el costo. Input de utilidad. Y entonces, la posición I va a ser el rent. La posición I menos el costo. 1,26. Si vemos la variable entonces, claro que sí. Y para verlo un poco mejor, si quieren, lo pasamos ahora de millones a unidades, multiplicando esto por 1.000.000.
Y ahí están las unidades en pesos. O sea, o en pesos, en dólares, no sé. Vale. Tenemos entonces la muestra de las utilidades. ¿Qué nos falta? Para terminar la simulación. ¿Alguien se la juega? Hacer el gráfico y ver cuál es el binomio óptimo. Hacer el gráfico. O sea, se podría hacer un gráfico, ¿o no? Sí, Como con... pero hay que relacionarlo porque acuérdate que en el árbol lo que hicimos fue a la larga buscar cuál era el valor, el mayor valor esperado. Ahora no tenemos 5 ramas, sino que tenemos una muestra de 10.000 bits y con sus utilidades. Y tenemos que llegar a ese valor esperado. ¿Cómo, cómo llegamos entonces a eso? Yo también estoy pensando. Joaquín, nosotros sacamos el valor esperado por como la multiplicación de la multiplicación de la probabilidad de éxito por la utilidad, ¿cierto? Claro. Ujú. Ya, ok. Entonces, la probabilidad de ganar dado el bit. Mm, A ver, volvamos un poco a qué simulamos. Al hacer esto, tenemos una distribución de probabilidades que era el MRAN. Habría que hacer un for, Joaquín, ¿o no? Un for con las diferentes condiciones dependiendo de en qué número tenga el mrand y si es que el mrand está, por ejemplo, entre, es que no me acuerdo los dominios, o sea, Ujú. claro, los dominios del X, si es que está, por ejemplo, no sé si podrías poner eh, el cuaderno que hiciste antes en la tablet Ah, em, para los dominios. No sé si estoy bien en realidad. es que tendría que compartir de nuevo Pero la pantalla. ahí está, ¿o no? ¿Son eso? Claro, claro. Esa es la Sí, otra son opción. eso. Claro que si es que el mrand... Ahora me confundí. Ujú. A ver, a ver si es que mirando lo que había hecho en el ejercicio que cuando grabé el video, que era un poco distinto por lo demás. Mm. A ver, lo que pasa es que el gráfico de esta acumulada es, lo que se ve acá es la probabilidad de perder la licitación. Si yo entro con un bid de 1.300.000,
tengo 100% de probabilidad de perder la licitación. Y así bajando. O sea, si es que entro con 1.26, tengo 5% de probabilidad de perder la licitación. Entonces, esas probabilidades hay que de cierta manera incluirlas. Porque si recordamos cómo teníamos el árbol, era la utilidad por la probabilidad de ganar. Y si yo entonces tengo la utilidad, porque ya tengo el vector de utilidad, y con un vector que sea la probabilidad de ganar, y hago la multiplicación de esas dos cosas, después con eso si lo sumo, voy a dar entonces y me parece con el óptimo. Pero Joaquín, por ejemplo, cuando el EMP-RAND sea 1,265, ahí ¿cómo calcularías la esperanza? O sea, el valor esperado, perdón. Porque ¿cuál sería la probabilidad de éxito en ese caso? No lo sabemos. Em, si que voy con un 1,265, claro, claro que sabemos, porque con 1,26 pierdo el 5% de la presa. Sí. Y mi competencia a la larga tiene... No, mira, les pido disculpas porque me estaba confundiendo muchísimo. Bien, lo que acabamos de simular, porque la tabla nos da los datos de la competencia, ¿cierto? Esto, el enunciado. Vamos un poco acá y les pido mil disculpas. Estos son los datos de las probabilidades de mi competencia, de cuáles van a ser su oferta. Nosotros construimos una distribución que a la larga permite que mi competencia no solo vaya con estos valores de oferta, sino que va a poder ir con valores que estén entre medios de estos valores. O sea, mi competencia va a tener con cierta probabilidad de que vaya con 1,265 o con otra cierta probabilidad que haga un bit de 1,295. O sea, lo que tengo simulado es cuál vendrían siendo una distribución del bit de mi competencia. Entonces, dado ese bit de mi competencia, voy a poder obtener cuál es la probabilidad, o sea, si gano o no gano, porque no va a ser como la probabilidad. Dado que mi competencia va con 1.270.000, yo sé que si voy con 1.271.000 gano. En ese escenario, tengo 10.000 escenarios. Y por la utilidad que va a representar eso. O sea, yo voy a ir, dado que ir con un peso más que él, o en este caso al revés, un peso menos, gana la licitación, yo voy a hacer que la probabilidad de que yo gane, a ver, me estoy explicando muy mal. Dado esto que tenemos acá, si mi competencia va con 1.207.000 y yo también voy con 1.207.000, gano yo. Y eso voy a ganar con un 60% de las veces, porque habíamos dicho que estas probabilidades eran las de perder. Entonces,
lo que voy a hacer es multiplicar esas probabilidades que está dando esto por los valores para poder determinar entonces cuál es el valor óptimo. A ver, ¿les parece si hacemos una pausa 10 minutos? Me ordeno yo con la idea y les explico mucho más claro 10 minutos después. Dale. ¿Sí? Porque sí, como que me estoy entrampando y, y puta, no, la idea no es estar aquí parado perdiendo el tiempo. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Dale. Volvamos en 8:35 y lo terminamos al toque. Ok, nos vemos. Dale. Gracias. Recapitulación corta. Teníamos entonces que, dado los datos de la distribución de la competencia, de los bits de la competencia, nosotros hicimos una muestra de los valores del bit de la competencia. O sea, una muestra de valores aleatorios según esa distribución empírica, que es lo que llamamos en este código emRand, que era algo así. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos si yo voy con un bit de 1,27, ¿cuántas veces gano? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Y cuál es la utilidad que yo tengo si es que fui con ese bit. O sea, vamos a hacer esto sin ninguna función de optimización, lo vamos a hacer totalmente manual. Entonces, me planteo yo en distintos casos, en un bit de 1,26, en un bit de 1,265, en un bit de 1,27. En todos esos casos voy a ver cuál es la probabilidad que tengo de yo ganar la licitación y además ver cuál es la utilidad que tendría dado ese bit, esa oferta. ¿Les parece que eso tiene más sentido? Joaquín, es como, por ejemplo, si yo elijo 1,27, la probabilidad se va a calcular como la cantidad de veces que me salió 1,27 o más. O sea, que ofrecí 1,27 o más, ¿o no? La cantidad de veces que la competencia ofreció 1,27 o más. O en el caso del proyecto, en el caso de este ejercicio, 1,27 o menos. Ya, ya, perfecto. Ya. Ujú. No, pues, o más, sí, porque yo gano cuando mi oferta es menor a la de mi Claro, competencia. Claro, sí. toda la razón. Entonces, planteamos eso. Voy a plantear un... Primero, lo, lo voy a evaluar en 100 casos distintos. Entonces voy a crear un vector de probabilidades que voy a ir guardando en cada uno de esos 100 casos cuál fue la probabilidad que tuve de ganar. Bien. En este caso va a ser casos, 1. No va a ser n,1 porque el 100 casos me voy a plantear. Voy a también calcular cuál va a ser mi utilidad en cada uno de esos casos. Y
Ahora sí, la probabilidad por la utilidad me va a dar el valor esperado de... el valor esperado de mi utilidad de ese caso. O sea, voy con un bit de 1.28, calculo la probabilidad que tengo de ganar con ese bit, calculo la utilidad que tendría con ese bit, y con la multiplicación de estas dos cosas me da el valor esperado de mi utilidad dado ese bit. Y eso vuelve a ser muy similar a como fue el árbol, porque el árbol, la probabilidad era la probabilidad de ganar dado el bit. O sea, yo condiciono todo esto a un bit. Y eso lo voy a repetir 100 veces, porque me voy a dar 100 casos de bit distintos. Ah, bueno, son todos iguales. Entonces, vamos a recorrer un for que va a ir de... Vamos a hacer un linspace, que un linspace es dame un valor inicial, dame un valor final y dame cuántos números quieras que yo parta toda esta línea de valores en partes iguales. O sea, es como que yo tenga una recta que va del 1.26 al 1.3 y lo parto en 100 valores iguales. O sea, en valores que son evenly spaced, ¿no? Que son como que... Ay, no sé cómo explicarlo. Equidistantes. Eso. Claro, voy a tener un vector de 100 valores que todos son equidistantes. Sí, eso es preciso. Entonces, que esos van a ser mis 100 casos. Voy a tener el 1.26, 1.26, ponte tú 2, 1.26, 4, 1.26, 6 y así. Entonces voy a entrar con otro for acá, que va a ser el for que va a recorrer la muestra que tengo de los bits de mi competencia. En plan. Así tal cual. Y dentro de este segundo for voy a hacer un if. Que si el if, si mi bit es menor que el emrand, que es el bit de la competencia, entonces yo gano. Y para contabilizar esto que yo gano, voy a hacer esto de un contador que va a ir sumando 1. Y obviamente para que eso funcione, el contador lo tengo que definir. Contador igual a 0. O sea, cada vez que yo gano, el contador suma 1. Por lo tanto, aquí me estoy equivocando con el for, porque este contador tendría que ir ahí. Que se reinicie en cada bit mío, en cada uno de los 100 casos. Entonces, yo aquí voy a calcular cuál fue mi probabilidad de ganar, pero en la posición... aquí me falta una cosita. Y aquí voy a poner en pi, este es nd. ¿Qué hace esto? El bit es los valores que tiene este vector y este j va a ir dando los números de las posiciones de ese vector. O sea, el primer bit va a ser 1.26 y el primer j va a ser 0, la posición 0 de ese vector. Después el bit siguiente va a ser el que viene y el j va a ser 1.
Es como para llevar la cuenta de las dos cosas. ¿Por qué necesito la posición acá? La posición J. Va a ser igual entonces a cuánto resultó ser contador sobre E. Eso viene siendo la probabilidad. Además, me falta la utilidad. La utilidad en la posición J va a ser igual entonces a cuánto es el bit mío menos 1.26, que es el costo. Y entonces el valor esperado de esto es la probabilidad en la posición J por la utilidad en la posición J. Y este es el valor esperado en la posición J. Bien. Vamos con esto. Me tiró un error. Ese error es por la condición. Te dice que al final la condición es muy ambigua. Como que está ahí como haciendo una condición en base a muchos valores. Entonces te dice como si todos los valores son o algún valor es. ¿Cachai? Y esas son las opciones que te dan. Tenéis toda la razón, porque aquí es el valor i va a ir tomando todos los valores que tiene el vector entrante. Así que ahí va que el bit sea menor que el i. Que el i viene siendo, o si quieres le ponemos bit competencia. Entonces, competencia. Vale, basta. Y ahora sí que sí. Está corriendo. Ese botoncito es que está corriendo. Súper. Entonces, tenemos un vector de probabilidades de ganar. Fíjense que en la posición 0, que es que es cuando mi bit fue 1,26, yo gané el 100% de las veces. Y la probabilidad va disminuyendo a medida que mi bit sube, porque gana el con el menor. Hasta que llega un punto en que no gano nunca. Además, tenemos la utilidad. Que la utilidad, si la probabilidad de ganar va disminuyendo, mi utilidad va aumentando a medida que mi bit es más grande. Y así es, eso es lo que vemos. Pero dado que una cosa sube y otra cosa baja, la multiplicación no necesariamente sube o baja, que viene siendo entonces el expected value. Si se fijan en el valor esperado cuando fui al principio fue 0, empieza a subir, se ponen moraditos los valores, va a llegar a un máximo entre por acá, porque aquí ya empiezan a bajar hasta llegar a 0. Entonces, el máximo que yo tenga acá, vemos así visualmente cuál es el máximo. 6. Me parece que está por aquí. Ese es el máximo. O sea, mi utilidad esperada óptima es de 6.764. Y eso ocurrió en la posición 37 de,
la posición 37 de este vector. Lo voy a guardar como... Pero Joaquín, ese no era el expected value. Claro, ¿Y cómo supiste que esa era la utilidad óptima? porque es el mayor expected value. Es la mayor utilidad esperada. Ah, utilidad esperada, ya. Sí, No utilidad como tal. no, no. Fíjate Ya, que te perfecto. contaba que la utilidad iba subiendo a medida Sí, que mi oferta era más grande, mi probabilidad iba bajando y la utilidad esperada óptima quedó justo en medio. Miss y Miss B. Habíamos visto que era la posición 37, que es entonces es 1,275 casi. O sea, Joaquín, dime. una pregunta. Por ejemplo, en vez de calcular el expected value como probabilidad por la utilidad, podría ser como el average profit, o sea, como el promedio de todos los resultados, como de la simulación para ese valor. Em, O sea, considerando como las veces que pierde como los ceros y las veces que gana. sí, fíjate que sí, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo aquí las veces que gano, o sea, la probabilidad aquí es la probabilidad de ganar por la utilidad más la probabilidad de perder, que viene siendo uno menos la probabilidad de ganar, por, por cuánto es la utilidad cuando yo pierdo, Cero. por cero. Entonces, claro, este es un valor, el valor esperado, de hecho lo vieron con la distribución binomial, Ujú. o no, pero Creo que, no me parece pero me, que era con la binomial, pero el valor esperado cuando uno tiene dos opciones es la probabilidad por em, la, la probabilidad de ganar por lo que me está, o sea, en este caso que es utilidad, por la utilidad que tengo cuando gano. perfecto. Muchas gracias. Así que sí, está bien tu pregunta, tu respuesta, pero viene siendo el mismo valor. Ok. Entonces, dime, para ir cerrando entonces, vimos cuál era el óptimo con el árbol binomial y con el árbol de decisión, perdón, que eso era 12.000. 12.000 y se lograba cuando el bit era 1.280.000. Y ahora obtuvimos un máximo de utilidad esperada que no fue 12.000, fue menos, fue 6.700 y que se logró cuando el bit era 1.275.000, no 1.228.000. ¿Por qué cambiaron los valores? Tiene que ver con los supuestos que hicimos en el otro lado. De que iba a ser discreto, que tenía solo ciertas condiciones donde podía ser válido y el resto se votaba. Y, y el supuesto de que si es que ambos son iguales, yo gano, igual le estaba valiendo acá.
por esta condición que puse acá. Si mi bit era igual al bit de la competencia, igual ganaba yo. Bien. Lo importante está acá, en este doble for, que voy contando la probabilidad de ganar, la utilidad que tengo cuando gano y el valor esperado.